Y bueno, como vieron en el video, pues pues México está lleno de historias muy fuertes. Y creo que el documental, si lo vemos desde las primeras, desde la historia del cine, que pues el cine llega, como les había mencionado en una sesión, llega a manera de las cámaras Lumière bajo una orden del presidente Porfirio Díaz. Y esas cámaras sirven básicamente como pues una manera de vivir o de retratar lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era casi prácticamente los inicios de la Revolución Mexicana. Lo que hace el cine también es que se vuelve intensamente propagandístico. La campaña política, por ejemplo, de Francisco Madero, en esa época, pues fue en base a la obra o las grabaciones de Salvador Toscano, y lo que vieron al inicio, pues fueron clips de la película de Memorias de un Mexicano, que no sé si han visto, pero esa película tardó básicamente 4 décadas, son grabaciones de 4 décadas con la narración de Salvador Toscano, por ejemplo, estaba yo leyendo que en esos momentos Pancho Villa también se involucra mucho con el cine y firma un contrato de exclusividad con Mutual Film Company para desarrollar una distribuidora para crear contenidos que ayuden a su imagen pública. Entonces los inicios del cine en nuestro país pues son de propaganda, los noticieros no existían, entonces el cine documental se vuelve como esa especie de noticiero. Y lo vemos en Memorias de un Mexicano, y pues también un documental muchos años más tarde que a la fecha es uno de los más importantes que se han hecho en nuestro país, es el documental del Grito. El Grito pues narra los eventos que culminan en la masacre de Tlatelolco en 1968, como ya saben, muestra todas las manifestaciones de los alumnos de la UNAM y del Politécnico, y pues termina no solo la masacre, sino que después en el gobierno de Díaz Ordaz pues fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que es una desgracia, básicamente ignorando esta tragedia y como si no pasó nada, se suscitan estos Juegos Olímpicos. Y si vieron la película, no sé si todos han visto El Grito, pero fue filmado por alumnos de la UNAM y muchos de ellos pues son alumnos pues no profesionales, entonces pues son filmaciones que a veces están fuera de foco, obviamente como están en plantones y en manifestaciones, pues la imagen no es la mejor, pero como un acervo cultural es importantísimo. Y algo que también vale la pena mencionar, no es hasta bueno, en el 68, donde sale este documental, ya se había manejado el sonido sincronizado a la imagen, pero antes no se hacía, y por eso se vuelve muy popular la narración. Es decir, todo el manejo del audio se maneja en postproducción, pero solo se graba imagen, y es por eso que se vuelve muy común este formato de un narrador de imágenes. Entonces también algo que no les mencioné durante los documentales en esta época de la Revolución Mexicana es que había censura en lo que se podía mostrar. Entonces, por ejemplo, les quiero leer nada más lo que decía el reglamento de cinematógrafos en 1911 para que se den una idea de cómo estaban las cosas. Decía que ninguna vista, es decir, ninguna proyección podía ser proyectada sin el consentimiento de los retratados, exhibir películas en que no se castigara al culpable del delito, las que entrañan injuria, difamación o calumnia para cualquier funcionario público o para cualquier particular, lo que significa en escornio o ultraje a las creencias de cualquier culto, al ejército, a los agentes de la policía. Los de asuntos que inciten a la rebelión o puedan favorecer desórdenes o escándalos, los que puedan dar origen a cuestiones internacionales por ofenderse al el decoro o dignidad de una nación amiga, y las que contengan escenas repugnantes de cirugía o costumbres de pueblos salvajes. O sea, imagínense el tipo de cine que se podía hacer con esas limitaciones, pues era vil propaganda para el gobierno, ¿no? No había visto Los Herederos, ayer la vi y me encantó. Me costó trabajo al principio como que entrar en ella, pero ya después me dejé fluir y ya después comprendí todo y dije, wow, ¿no? O sea, es increíble la manera en que Eugenio, cómo alternaba las imágenes y luego una parte en donde vemos a una niña, de repente vemos a otra niña más grande, a otra señora más grande y hasta la vejez y prácticamente nos da a entender que pues eso es lo que sigue, ¿no? La herencia de la pobreza en este país. Entonces, Sí, ahorita vamos a hablar de Polgowski porque es un caso muy interesante, y desafortunadamente pues Polgowski falleció en el 2017 muy joven y con trabajos que
que para mi gusto son importantes porque es un cine que parecería poco discursivo y muy directo, porque especialmente si ven Trópico de Cáncer, que es su ópera prima, pero es una película que realmente... A mí esa película no me gustó tanto, pero su última película que se llama Resurrección, no sé si tú la viste, Pau, es una gran película, o sea, verdaderamente, y ahí sí se nota más discursivo, obviamente hay una crítica y también hay un lamento por este poblado que vive pues básicamente bajo no solo la contaminación del río, sino también la opresión institucional que siempre se ve en estas comunidades. Entonces es una película muy fuerte, pero en Trópico de Cáncer nada más es como ves a algunas personas que cazan animales y lo venden en la carretera y a veces digo, pero ¿por qué estoy viendo esto? Esto es importante. Pero si ves Mitote, que es otra película muy buena de él, a él le gustaba ir como que directo a lo que la verdad fundamental, ¿no? Las imágenes son muy potentes por sí mismas, sin necesariamente dar un sermón, un discurso. Entonces creo que Polgowski en ese sentido es muy valioso y creo que hubiera tenido una carrera súper prolífica, pero pues desafortunadamente fallece. Revisé la de El Grito, que no la había visto, y o sea, creo que ya le pesa los años hablando de la narrativa. Uh-huh. Pero sobre todo en el presente en el que estamos se me hizo súper actual. O sea, era como estar viendo lo que sucede, ¿no? De manifestaciones y los mismos reclamos. Entonces se me hizo como muy valiosa, obviamente, por la cuestión 68, pero también como para como reflejarnos, ¿no? De ver los jóvenes de ese entonces pidiendo cosas muy parecidas a las que se necesitan ahorita, y en ese sentido se me hizo muy desesperanzador, ¿no? Pero lo que sirven estos documentales es justamente para darnos cuenta que la historia solo se repite. Son los mismos eventos, o sea, el 68, pues, digo, no ocurre ahorita con Ayotzinapa, ocurre todos los días, cuando el ejército ahí, pues, se toma la libertad de ejecutar a dos estudiantes del TEC de Monterrey. O sea, toda la historia se repite. También lo personal de la filmografía que compartiste y en general del cine mexicano contemporáneo, es el cineasta que más interesante se me hacía. Digo, se me hacía porque ya su obra quedó hasta Resurrección, pero como que me recuerda mucho su tratamiento de la realidad, por llamarlo de alguna forma, a Siga Berto, ¿no? O sea, como no tan experimental, pero como con esa búsqueda, lo que tú estabas comentando, como esta una intrusión no tan agresiva, si se quiere llamar, ¿no? Como ser un poquito lo más neutral posible, que no existe eso, o lo menos intrusivo. Más bien yo creo que es eso, lo menos intrusivo posible. Y me recuerda también al cine de un japonés, que ahorita se me olvidó el nombre, que tiene estos documentales observacionales, ¿no? Que también va a un lugar y no hace preguntas, nunca hace preguntas, y me recuerdo mucho a Los Herederos. Los Herederos para mí se me hace una película magnífica, o sea, creo que es una de lo personal, de las mejores películas mexicanas de los últimos años, porque es un retrato muy, digamos, atmosférico de alguna forma también, o sea, porque no hay ninguna entrevista, nunca escuchamos lo que están opinando, lo vemos, y es igual de fuerte que si escucháramos cómo es la realidad difícil, complicada, este ciclo que se repite, queda claro con las puras imágenes y el sonido. Y bueno, los que estuviste comentando del Mitote, que también tiene un montaje súper interesante, ¿no? Y la forma en la que registra la realidad, me parece que llega a conectarnos muy bien a ese momento en particular, ¿no? En ese evento en el Zócalo. Y bueno, Resurrección, que bueno, es un lugar que está no tan lejano a Aguascalientes, ¿no? Donde sucede todo esto, y que es lamentable, ¿no? El hecho, como tú lo dices, la violencia institucional, pero también pues todo lo que acarrea y lo que viene, ¿no? O sea, como el futuro que se prevé a partir de esa contaminación a ese manto acuífero, pues va a ser lamentable para los próximos años, y ya está teniendo repercusiones. Entonces se me hace que era un cineasta como muy comprometido, ¿no? Aquí difiero un poquito con la mayoría de las opiniones y dije, no sé, una disculpa, pero a mí me pareció más bien un poco problemática esa película, porque me hacía mucho ruido no escuchar a la gente, no, o sea, siento que es un poquito como lo que hablamos en un momento de
cuando esa persona blanca privilegiada llega a ver por los demás, ¿no? Y en algún punto fue como yo necesito escuchar lo que ellos están opinando, lo que ellos están sintiendo, porque estoy viendo desde un punto de vista que es solamente hacia un lado, o sea, no estoy negando la pobreza y el trabajo del campo, que es difícil, y el trabajo de los niños, pero sí me quedó, no sé, o sea, no me acaba de encajar porque siento que no todo es de un solo color, no todo es negro, ni tampoco todo es blanco, y al solamente verlo, no alcanzamos a escuchar, y me acuerdo que en alguna ocasión escuché que en un taller a una directora que trabajó, o sea, que vivió y creció en el campo, que ella decía que no le gustaba esta película, por eso, porque decía, no toda mi infancia fue mala por trabajar en el campo siendo una niña, o sea, y esta película cae a ese lado, y mi papá es casi de la Sierra de Guerrero, entonces en ocasiones yo escucho sus historias, y es como, sí me decía como que era súper pesado y no le gustaba trabajar en el campo de niño, pero siento que en esta película solamente nos quedamos más con lo malo y más con lo negativo, y tan solo como arranca la película, que arrancamos viendo a los niños y luego el close-up al zapato roto, dije, wow, creo que ya sabemos hacia qué lado se va a inclinar muy pronto. Creo que es muy válido lo que dices, o sea, el poder de la imagen, ¿no? ¿Qué significa hacer ese close-up a un zapato roto? Pues es todo tu discurso en una sola imagen, ¿no? Es el hecho de nos vamos a enfocar en eso que tú estás diciendo, ¿no? En la miseria, en la pobreza, en una carencia de esperanza al final, ¿no? ¿Qué va a sacar el público? Y además lo que les decía al inicio, ¿para quién es esta película? ¿Es para esa gente que está retratando o el realizador dice, esa película la quiero que la vea gente como yo, quizás privilegiada, para tener un poquito lo de Nanook, ¿no? O sea, que quiero que la gente de cierta clase social vea algo que ellos normalmente no ven en la pantalla grande. Algo que creo que también confundimos es, una gran película puede ser problemática. O sea, uno puede decir, también lo que hemos manejado antes, el tema de triunfo de la voluntad, ¿no? Triumph of the Will. O sea, es una película repugnante en un sentido moral porque está poniendo en alto el sentimiento nazi, pero es una gran película por su montaje, por su edición. O sea, no tenemos que necesariamente poner en un pedestal algo y decir que ahí virtuosamente y moralmente es lo máximo y aparte es una gran película. No, puede haber una gran película que moralmente es repugnante y nos cause conflictos. Entonces es válido. Esto me recuerda a algo que hace un año fui a Chihuahua, fui a Krill, y varias personas nos dijeron que a los raramuris pues se les dan como que muchos privilegios, pero se les quieren dar como casas, y ellos dicen, no, yo estoy bien en donde vivo. Entonces, porque sí tienen como que este ambiente de conservación, y luego pues ya hay como que muchísimos apoyos, van muchos extranjeros ya, porque pues es pues el único tren de pasajeros por el momento en México y todo. Entonces sí tienen como que ya este apoyo del gobierno total, y les quieren dar sus casitas y todo, y ellos dicen, no, estamos bien así. Entonces, es lo que dice Ale, ¿no? Que también nosotros lo vemos a lo mejor de una perspectiva, y era lo que decía también Juan Carlos Rulfo, que muchos se enfocan en el hecho de, ¿por qué no te enfocaste en eso? Es que para ellos no es importante, me enfoqué en lo que realmente para ellos es importante. Tuve un maestro una vez que nos dio un taller, que cuando nos preguntaba, ¿cómo qué documental les parece extraordinario? Y yo les digo, pues, La Libertad del Diablo, y se me ve con cara de, ok, está bien, pero yo sentí que a él no le gustó, pero a mí me interesa luego saber la opinión de alguien de por qué no le gusta, ¿no? Y yo cuando le dije, es que me parece extraordinario este recurso de, entre comillas, disfrazar a las víctimas y a los victimarios con estas máscaras de piel que parecen como víctimas de quemados, se me hace como que estás abstrayendo el problema y se vuelve mucho más personal a que solo vieras un testimonio que vemos miles de testimonios en las noticias, ¿no? Un reportaje. Estás abstrayendo el problema y estás haciendo que nosotros como espectadores nos volvamos parte del problema. Eso fue para mí la justificación de decir que se me hizo increíble. Y mi maestro me dice, es que a mí me pasa lo contrario. Cuando le estás poniendo una máscara a una madre que ha perdido a su hijo o a un sicario,
estás perdiendo la identidad de esa persona que obviamente es una víctima de algo horrible. Entonces ya ahí estás creando dos discursos o dos perspectivas diferentes donde digo, entiendo, no comparto tu visión de la película, pero entiendo por qué piensas eso. Que un poquito le arrebatas un poquito el sentido de identidad al no mostrar la cara. Y a mí es lo que se me hace brillante. No sé si alguien de ustedes tenga como una perspectiva similar acerca de la libertad del diablo. Me parece a mí ese recurso también súper importante. Dentro de la lucha feminista muchas utilizan justo ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre. Estas como máscaras negras. La capucha. Ajá, justo porque lo que muchas mencionan es que a partir de que lo usamos, el dolor es de todas, no nada más es mío, y esta lucha es de todas y yo dejo de ser una persona, ¿no? Como individual. Entonces a mí justo también por eso el recurso de que tengan las máscaras en la libertad del diablo me parece fascinante, porque pasas de es mi problema, aún es un problema de todos y es un problema de sociedad y es un problema que tenemos que enfocarnos en la violencia, ¿no? Entonces dejamos de individualizar de solo me pasó a mí como persona, ¿no? Entonces a mí también me gusta mucho el recurso. Algo que se habla mucho en los textos es acerca del cine directo y el cine verité, cinema verité, que es como siento que son dos corrientes que se confunden, a veces piensan que es lo mismo y de hecho a nivel discursivo es totalmente diferente, porque el cinema verité es aparentar una naturalidad de imagen, pero es con el realizador metiéndose ahí como con calzador sobre lo que está poniendo en pantalla. Y el cine directo es el realizador siendo como lo más lejano, lo más objetivo, entre comillas, también hablando de lo que está retratando. Entonces, en el caso de Everardo, creo que es totalmente cinema verité, porque obviamente hay una manipulación del realizador en su cine, aunque aparente que no lo hay. Justamente sobre eso, no sé si vieron, es que no me acuerdo ahorita del nombre, pero Everardo tiene como unas tomas B de La Libertad del Diablo que publicó The New York Times en YouTube. Y hay unos clips de una profesora de kinder que cuenta cómo un alumno la amenaza de muerte, o sea, un niño de kinder, porque su papá es sicario, ¿no? Y pues la profesora, pues expresando su pavor y al mismo tiempo pues se supone que yo estoy para educarlo, ¿no? Pero también me da miedo mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, estamos acostumbrados a discursos binarios, ¿no? Bueno o malo. Pero el ser humano es una escala de grises, entonces creo que es el discurso más sencillo tanto de como realizadores escribir, pero también para los espectadores entender, y entonces debería de haber como más esfuerzos de poder profundizar en esta escala de grises, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues así es el ser humano. Entonces, yo pues sí apoyo, debería de haber más, o sea, no nada más, igual como la pornomiseria, así la porno sufrimiento, ¿no? O sea, también ver qué onda con esta gente, sin también caer en una especie pues de disfrutar de su oficio, ¿no? Hablando de este tema, creo que hay un documental, no es mexicano, pero creo que es el que engloba todo esto que estamos hablando perfectamente. Es una dupla, es The Act of Killing y The Look of Silence, de Joshua Oppenheimer. Si ustedes no han visto alguno de estos documentales, especialmente The Act of Killing, corran, no vayan a verlo, corran a verlo, porque yo creo que es de los documentales más increíbles que se han hecho jamás. Las películas que mencionaste, sobre todo The Act of Killing, es, creo yo, un gran, una gran exploración precisamente de lo que estaban comentando, o sea, del el victimario, la parte de qué es lo que pasa en ellos, ¿no? Creo que como todo, tanto en el cine como en la vida, pues debe de haber un balance. Sí estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, en este caso del documental con un foco social, un foco un poco más
de los problemas de la violencia, etcétera, sí, sí estamos más enfocados a la víctima, pero si uno se puede analizar, por ejemplo, en mi caso, cuando yo veo documentales, yo me pongo a analizar mucho de el sentido de, ok, vemos el papel, bueno, no el papel, más bien el lado de la víctima, pero qué tanto de ese lado de la víctima realmente refleja el problema real, ¿no? O sea, qué tanto aborda tanto las consecuencias de que siga existiendo gente así, de que siga existiendo tanta injusticia como la que hay. Por ejemplo, algo que me gustó de La Libertad del Diablo es esta también, la manera en que involucra a los que están, pues obviamente uno es sicario y el otro me parece que es un ex militar que también cuenta su lado de por qué era más fácil irse o venderse al narco que seguir trabajando a favor de la fuerza militar, ¿no? Para proteger al país. Entonces, The Act of Killing precisamente pone en perspectiva lo que estos seres en algún momento ni siquiera se ponen a pensar en esa parte que nosotros, viendo las víctimas, obviamente vemos y sentimos, que es esta parte humana, esta parte de crueldad que no se nos hace ni coherente, ni sensible, ni nada, ni humano, el cómo existe gente que hace cosas así. Y en The Act of Killing, ellos te cuentan cómo lo hacen y te lo cuentan de una manera que hasta lo reviven y lo disfrutan, etcétera, etcétera. Entonces, es muy duro de verlo, pero me parece que como que el gran punto o lo genial de The Act of Killing sobre todo es el final, rumbo al final, cómo cambia la perspectiva de estos dos hombres, sobre todo de uno en específico, digo, para no revelar lo que pasa en la película, pero uno en específico se da cuenta por fin de qué tanto daño hizo, ¿no? Y uno puede mirarlo y decir, ay, es una mirada muy condescendiente ya con los agresores, pero creo que es muy valioso el punto de que los pongan a recrear cómo hicieron las muertes, porque uno se da cuenta precisamente de que, como bien decía Román y otra opinión que dijeron anteriormente, pues realmente son personas, no son villanos de película, ¿no? Que nacen de la dinastía de los malos de la tierra de los malos, ¿no? O sea, son personas que se han ido transformando sin justificarlos, sin mirarlos condescendientemente, pero son personas que los han transformado su entorno, su mismo país, al mismo lugar donde han vivido, o simplemente han tomado la decisión de hacerlo. Entonces, eso realmente, digo, yo me uno a la recomendación de The Act of Killing, porque ese documental, hijo, a mí me dejó muy impactado, porque en serio que es esa mirada que muchas veces pues no se nos muestra, y creo que sí, o sea, no es que haya demasiados documentales que nos muestren a las víctimas, pero creo que al contrario, faltan documentales que nos muestren de dónde surge o intenten mostrarnos un poco o encaminarnos hacia de dónde surge pues la problemática y el otro lado del problema, ¿no? No sé, yo tengo como también conflicto con eso. O sea, me gusta mucho y siento que es como, pero también, no sé si es como morbo, pero a mí también me choca mucho el hecho de que hagamos como a los malos. O sea, por ejemplo, yo tengo un conflicto enorme con las series de narcos. No puedo verla, o sea, no puedo verla porque me caga esta idea de romantizar y de hacer como de el héroe, ¿sabes? O sea, de que te muestra a las personas que están haciendo este tipo de cosas y cero, o sea, y cero te olvidas de todo el dolor que han causado, ¿no? Los romantizan, o sea, los ponen hasta los narcocorridos, ¿no? Que es como esta gran persona que hizo bola de estupideces y bola de terrores y lastimó a quién sabe tantas cosas. O sea, como que hay una línea que es súper delgada y súper complicada en este sentido. A mí me chocó muchísimo, íbamos aquí en las calles de Barcelona y la gente, y venden playeras de Pablo Escobar, y mis amigos con la cabeza como, güey, qué pedo pinche gente que va con la cara de un asesino, o sea, como si fuera un héroe, que también es como, que ahí está el problema, ¿no? También de esta ficción que llega como creo que el documental, el escuchar a tantas víctimas es lo que le da como este peso, ¿no? Hay que darle la voz a los que les pasó y no tanto a esta persona ideológica. A veces
idealizada totalmente. En cuanto al tema de la narcocultura y todo esto, creo que esa es la ventaja, o más bien, no la ventaja, sino la importancia del cine documental, ¿no? Y de cuántas historias tenemos que contar iguales, pues las que sean necesarias, ¿no? Para poder brindar este otro lado, porque creo que nos ayuda a ver más allá de lo que nuestros ojos día con día perciben. Y de esta forma podemos darnos cuenta, porque por ejemplo, todos estos niños que quieren ser como su tío que es narco, o como su conocido, o como lo que sea, es porque es lo que ven. Y es lo que en su momento que tienes como oportunidad. O sea, yo lo veía con mi familia y era, o sea, con los que siguen viviendo en el pueblo, y es como, pues es que ¿qué te queda? O sea, ser sacerdote o ser militar o ser narco o salirte o irte para el otro lado. Entonces, es como tus posibilidades son muy limitadas y ellos dicen, no, pues a mí me gusta vivir aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir viviendo aquí? Pues, ¿qué hace mi tío, no? ¿Qué hacen? Entonces, pero es porque eso es lo que ven. Y creo que también esa es la importancia de estos festivales que salen, o estas opciones para ver más allá y mostrar las historias que se tengan que contar para que conozcan el otro lado y la repercusión de lo que están haciendo.